con mucho gozo que una vez más nos encontramos aquí, listos para recibir del Señor en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a estar hablando bastante del libro de Segunda de Timoteo porque todavía estamos en observación. Vamos a observar este libro bien y luego marcar palabras claves y también marcar esas instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Entonces, después de que hagamos esto, vamos a entrar a la segunda parte del estudio, que es la interpretación. En la interpretación vamos a hacer referencias cruzadas. Vamos a aprender qué dice la Biblia acerca de ciertas porciones en el libro de Segunda de Timoteo. Solo que quiero darle la bienvenida y decirles, vamos a hablar con el Dios Todopoderoso para que nos ayude en cuanto al estudio en esta tarde. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos estar aquí en tu presencia, esperando recibir algo de ti, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad que tú me das para compartir la palabra de Dios con mis hermanos, mis hermanas. Padre Santo, en tus manos me pongo para que tú traigas a memoria todo lo que tú quieres que yo diga, Señor, y que podamos juntos recibir algo de parte de tu Santo Espíritu. Sabemos que es tu Santo Espíritu el que vive dentro de nosotros, el que es nuestro Maestro, el que nos enseña. Padre bendito, te doy gracias por ese privilegio que tenemos como hijos tuyos de recibir tu palabra y aprender de ella. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya hemos visto el capítulo 1 en detalle bastante, hemos visto allí. Capítulo 2 ya lo hemos leído todo y hemos visto las instrucciones, y me gustaría hacer algo en este día, y eso es de ver las instrucciones del libro de Segunda de Timoteo en completo, la lista de las instrucciones. Capítulo 1 dice la instrucción, el versículo 6, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Le está diciendo Pablo a Timoteo. En segundo lugar, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tercer lugar, participa de las aflicciones por el Evangelio. Cuarto lugar, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y luego sigue, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y luego sigue la siguiente instrucción en el capítulo 2 que dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En el versículo 3 dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y qué hermoso saber que nosotros también somos soldados de nuestro Señor Jesucristo y queremos ser soldados, soldadas bien equipadas, bien preparadas para pelear en el nombre de Cristo Jesús en estos últimos días, pero queremos ser armadas y peligrosas para que nuestras batallas por nosotros. Dice en el versículo 8, dice, acuérdate de Jesucristo, otra de las instrucciones muy importantes en el libro de Segunda de Timoteo. Y luego en el versículo 14 dice, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, que no sean contenciosos con las palabras. Procura con diligencia en el 15 presentarte a Dios aprobado. Y luego el 16 dice, evita profanas y vanas palabrerías. Versículo 22 nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz.
En el 23 dice, desecha las cuestiones necias e insensatas. En el capítulo 3 dice, en el versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Capítulo 4 nos da las instrucciones en el versículo 2. Predica la palabra, está diciendo Pablo a Timoteo. Le dice en el versículo 5, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, es la otra instrucción. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Versículo 9. Procura venir pronto a verme. Versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Y la última instrucción que le da Pablo a Timoteo es procura venir antes del invierno. A su hijo espiritual le está dando estas palabras de instrucción en el ministerio, y estas mismas palabras hoy día nosotros podemos llevarlas al banco espiritual y realizar que estas son palabras buenísimas para que nosotros las tomemos en cuenta como personas en el ministerio. Nosotros somos esos siervos, pero en ratos somos siervos inútiles que el Señor quiere seguir preparando, instruyendo, dando palabras de ánimo. Al ver las palabras claves en el libro de Segunda de Timoteo, me gustaría que marquemos estas palabras claves en todo el libro de Timoteo, porque así ustedes tienen allí en la hoja de observación, ustedes tienen las palabras claves que son las siguientes: evangelio, palabra, persecuciones, padecimientos, aflicciones y penalidades, el sufrimiento por el cual Pablo estaba pasando y seguía pasando y sufriendo. La otra palabra clave es sufrir, soportar o padecer. La siguiente palabra clave es fe. Y la última palabra clave que me gustaría ver es la palabra avergonzarse. En el capítulo 1, versículo 8, dice, participa de las aflicciones por el evangelio. El sufrimiento llegaba por compartir el evangelio, por compartir las buenas nuevas con las personas. El evangelio hoy día también trae aflicciones a nuestras vidas. Algunos de ustedes sufren aflicciones con su propia familia, que no les quieren aceptar porque ustedes creen en el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Participa en esas aflicciones por el evangelio. En el versículo 1, el capítulo 1, versículo 10, dice, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Una vez más, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Capítulo 2, versículo 8 nos dice de el evangelio. Dice, Jesucristo resucitado de los muertos conforme al evangelio de Pablo. El evangelio, ustedes saben que es, ya lo hemos repetido, es el nacimiento de Cristo, es cuando Cristo fue muerto, que lo mataron por nuestros pecados, resucitó al tercer día y un día regresa por nosotros. El evangelio de Pablo es nuestro evangelio también. La siguiente palabra clave es palabra. Y dice en el capítulo 1, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras. Capítulo 3, versículo 15 dice, Timoteo había sabido las sagradas escrituras, que es la palabra de Dios, desde su niñez.
Y luego el 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es el quien le dio y le sopló aliento a la palabra de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios se prepare para toda buena obra. Esa es la razón por qué tenemos la palabra inspirada por Dios en nuestro medio. Las palabras persecuciones, padecimientos, aflicciones y penalidades se encuentran en el capítulo 1, versículo 8, que dice, y lo que yo hice es hacer estas listas de las palabras claves, mencionando algunas de estas cosas que menciona de estas palabras claves. Dice en el 1:8, dice, participa de las aflicciones. El capítulo 2, versículo 3 dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Capítulo 2, versículo 9 dice, sufro penalidades hasta prisiones. Y ustedes saben que Pablo sí sufrió mucho en diferentes prisiones por el evangelio. Capítulo 3, versículo 11 dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía. Capítulo 11, versículo 11 también dice, persecuciones que había sufrido Pablo. Capítulo 3, versículo 12 dice, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Capítulo 4, versículo 5 dice, soporta las aflicciones. Capítulo 1, versículo 2, versículo 9 dice,